Muchas gracias. Buenos días para todos. Les pido que por favor me confirmen si me escuchan. Creo que así me oyen mejor. Sí, María, se escucha mucho mejor así. Perfecto, sí, ahí veo manitos arriba indicando que me escuchan bien. Pues mi nombre es María Juanita Jaramillo. Soy licenciada en Pedagogía Infantil y llevo los últimos poco más de 5 años de mi vida centrándome específicamente en esto, en la educación infantil. Entonces, pues para dar inicio, les voy a contar un poco sobre mi experiencia profesional. Luego abordaremos algún tema de educación infantil. Por último, haremos una dinámica online en donde pues veremos un poco también qué piensan ustedes sobre la educación infantil. Como les comento, pues mi experiencia profesional, tengo un poco más de 5 años en este campo. Empecé directamente a trabajar en diferentes colegios y en Colombia, me imagino, pues sabemos que a lo largo de todo el mundo, pero especialmente pues les hablaré de Colombia, que es de donde soy yo. Así que en Colombia se han hecho durante los últimos años varios decretos y políticas públicas para fomentar todo el tema de la inclusión educativa en las escuelas. Este es justamente el énfasis de mi pregrado. Así que, pues entrar en un ambiente en donde tú tienes estudiantes regulares o con desarrollo típico y de pronto algún estudiante que no tiene un desarrollo típico, sino por el contrario, atípico, pues es un gran reto. Justamente porque la educación es un derecho, pues de todos, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los adultos, y poder garantizar que esto se cumpla ha sido uno de los grandes retos de los países a lo largo de los últimos años. Uno de los colegios en los que trabajé justamente tiene un programa de educación inclusiva que lleva más de 20 años pues organizándolo y construyéndolo de la mano de varios profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, que los lleva a ser uno pues de los programas más exitosos en el campo educativo. ¿Por qué? Porque han presentado la forma en la que los estudiantes, tanto de desarrollo típico como de desarrollo atípico, puedan convivir, aprender y pues estar dentro de una misma aula de clases sin tener en cuenta de pronto si alguno tiene pues alguna condición específica, pero por supuesto teniendo muy en cuenta las necesidades específicas de cada uno para que se puedan cumplir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues primero es importante conocer a los estudiantes. Además de esto, al tener un vínculo con ellos, ellos también pues van a poder responder de una mejor forma al aprendizaje y asimismo pues es importante rodearse de un equipo multidisciplinar para que nos den las herramientas si no contamos con ellas o poder tener alguien que nos apoye durante todo este proceso. Asimismo, también he tenido una trayectoria en varias escuelas internacionales. Actualmente soy residente de México porque estoy trabajando en una escuela internacional aquí en México y eso también me ha permitido pues trabajar con diferentes metodologías pedagógicas como los son el método Montessori, la metodología Reggio Emilia. Así que bueno, les quiero contar un poco de a qué se debe o el porqué de la educación infantil. La educación infantil, pues, es básicamente el pilar de nuestra sociedad. De pronto preguntarán por qué. Pues los niños son el futuro de nuestra sociedad. Los niños van a crecer y se convertirán en adultos y esos adultos se van a volver pues los ciudadanos que voten, los ciudadanos que cuiden la ciudad o que no lo hagan, los ciudadanos que pues generen que la economía del país aumente o disminuya. Entonces, por esto, esta etapa es tan crucial, porque a partir de ahí es cuando se empiezan a dar
todas las bases para esa sociedad que queremos formar. Así que, como les comento, la educación infantil es una ciencia interdisciplinar. Necesitamos rodearnos de otros profesionales para poder suplir las necesidades de los niños. Los niños, como seres humanos, son integrales y al ser integrales, pues tenemos que atender a cada una de sus dimensiones. Entonces, esto tiene que ver con la dimensión estética, la dimensión cognitiva, la dimensión social, la dimensión familiar. Y es por esto que necesitamos un equipo que nos apoye para poder lograr nuestros objetivos. Asimismo, la educación infantil tiene un amplio campo de acción, no nos referimos a las maestras o maestros que están en las escuelas, sino también a diferentes escenarios, por ejemplo, en cómo poder trabajar por la infancia sin necesidad de estar necesariamente en un aula de clase, con organizaciones no gubernamentales. Incluso los maestros que forman a otros maestros tienen un impacto completamente dentro de la educación infantil. Como les comentaba, la infancia es el futuro de la sociedad. La infancia es el pilar de esta. Estos niños, como les decía, serán los adultos y depende mucho de los adultos actuales, o sea, de nosotros, formarlos para que pues nuestra sociedad se transforme de la manera en la que queremos que se transforme. Por esto lo más importante es educar antes de hacer actividades que podemos aprender a lo largo de nuestros años. Pero lo más importante para un niño es poder educar su ser, el sentirse escuchado, el sentir que tiene voz, que sin sus... Creo que mi pantalla se congeló. ¿Ya volví? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, María, verás. Como les Sí, comentaba, sí estaba un poco congelado. Sí. donde me escucharon, pero decía que es muy importante que los niños se sientan escuchados, que sientan que su voz vale, que sus opiniones tienen una validez en nuestra sociedad y pues de ahí ese es el primer paso para que se vayan formando nuestros futuros ciudadanos. Así que con esto les pido a todos que por favor ingresemos a este link y digitemos este código. Simplemente les va a dar un espacio para que puedan escribir una palabra en la que ustedes piensan cuando escuchan el término de educación infantil. Ahí se los dejo, les pido que por favor me confirmen una vez hagan el ingreso. Puede ser con una manito arriba o a través del chat, como les quede mejor, para saber que pudieron ingresar. A los que acaban de llegar, a los participantes que acaban de llegar, les comentaba que les pido que por favor ingresen en el link que aparece en pantalla y digiten el código para que por favor puedan ingresar una palabra en la que piensan cuando escuchan el término educación infantil. De pronto con lo que les he comentado un poco, ya tienen pues una idea mucho más amplia. Pero les pido que entonces nos dirijamos ahí.
Incluso si nos es complicado typear el link, podemos poner nuestra cámara de teléfono en el código de barras. Ella. Veo que algunos ya empezaron a añadir sus palabras. Daremos unos minutos más para que las terminen de añadir. Okay. Bueno, les compartiré cómo vamos hasta el momento. La idea es poder crear una nube de palabras. Entonces tenemos algunas palabras como aprendizaje, sociedad, pilar, infancia, integral. Así que como les comentaba, bueno, niñez también nos acaba de aparecer. Aquí les voy a dejar el código con el link por si alguno de pronto no ha ingresado para que lo pueda hacer. Formación, también lo tenemos. Bueno, los que no lo han hecho aún lo pueden continuar haciendo. Continuaremos entonces con la presentación. Quiero mostrarles esta frase
Es de un profesor de Dallas, Texas, que él ha sido reconocido porque justamente estas de sus frases más célebres y dice, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y justamente es lo que quiero que pensemos un poco el día de hoy sobre la educación infantil. Efectivamente, es muy importante que nuestras niñas y nuestros niños aprendan conceptos, aprendan competencias, por ejemplo, a leer, a escribir, que aprendan un segundo, incluso un tercer idioma. Es muy importante que aprendan a sumar, a restar. Y bueno, todos los conocimientos que, pues si todos nos ponemos a recordar cómo fue nuestra educación cuando éramos niños o niñas, seguro tendremos montones de anécdotas al respecto. Pero más allá de todos estos conocimientos, lo importante en esta etapa es que justamente la educación, la enseñanza sea de corazón a corazón. Es decir, que los niños con los que estamos trabajando puedan sentirse escuchados, puedan sentir que son parte de una comunidad. Justamente esta es una de las grandes pues, transformaciones que hizo la educación constructivista. La educación actual no es igual a como era hace 30, 40 o 50 años, sino gracias a diferentes estudios se demostró que pues los niños aprendían de diferentes formas y todos los seres humanos en realidad. Por ejemplo, que habían diferentes estilos de aprendizaje. Hay personas que aprenden más a través de la escucha, de lo que oyen. Hay otras personas que aprenden más a través de el movimiento, entonces necesitan diferentes actividades como escribir o en el caso de pronto de los niños, saltar, de correr, de hacer diferentes movimientos con su cuerpo para aprender. Hay otros que por su parte aprenden más con lo que leen, con lo visual, con lo que las imágenes que ven. Así que pues estas diferencias han llevado a que la educación se plantee una nueva forma de poder llegar a sus estudiantes, porque justamente como les comentaba al inicio, la educación es un derecho y al ser un derecho implica que es para todos. Y desde que se fundaron o pues se crearon los derechos de las niñas y de los niños con la UNICEF, se empezó a promover la educación infantil como un derecho. Y esto implica que sin importar pues tu lugar de origen, tu situación económica, eh, quiénes son tus padres, tu raza, tu religión, nada, tú puedas tener acceso a una educación de calidad. Que la educación no se vuelva simplemente un privilegio de algunos, sino que sea realmente para todos. Esto, por supuesto, ponerlo en práctica es completamente un reto. Como les decía anteriormente, no únicamente porque, por ejemplo, todos aprendemos de diferentes formas, entonces esto implica que las maestras y los maestros debamos dar respuesta a estas necesidades de aprendizaje, sino también porque implica que constantemente nos estemos innovando en nuestras prácticas pedagógicas. La educación infantil, creo que se han dado cuenta que para mí es el gran pilar de nuestra sociedad porque nos permite moldear a los niños y formarlos y así generar agentes transformadores, que agentes y pues eventualmente adultos que generen el cambio que queremos ver en nuestra sociedad. Creo que esto nos hace pensar un poco en diferentes experiencias que hayamos tenido en nuestra vida. Así que, por ejemplo, hay una nueva pues metodología que se llama el diseño universal para el aprendizaje. Esta es una metodología que busca justamente
que la educación sea para todos. ¿Cómo lo hace? Entonces promueve que se hagan diferentes formas de acercar a los estudiantes a la información que se les da, diferentes formas de evaluación, diferentes formas en las que ellos puedan pues mostrar que los aprendizajes sí se hayan dado de la forma en la que se esperaba. No únicamente con un papel y lápiz como de pronto nos tocó a la mayoría, sino a través de diferentes métodos, incluso pues poco ortodoxos, como que muchas personas pensarían, pero ¿será que de verdad están aprendiendo? Y cuando se hacen las evaluaciones y se analizan este tipo de metodologías, nos damos cuenta que sí, efectivamente, sí están aprendiendo. Em, Quiero saber si de pronto hasta el momento alguien tiene alguna pregunta antes de continuar. No, creo que todo ha sido claro hasta el momento. Perfecto. Entonces, como les comentaba acá, el tema de la educación infantil, así quiero que ampliemos un poco en cada uno pues, de estos campos. Eh, Ya les he hablado un poco más de todo el tema de que la infancia es el futuro de nuestra sociedad, pero también la educación infantil, en especial durante los últimos años, ha crecido como una ciencia interdisciplinar. Esto quiere decir que necesita de otras disciplinas y de otras ciencias para poder, pues, llevarse a cabo y existir como tal. Por ejemplo, la didáctica es una disciplina que nos dice en el cómo debemos enseñar una materia, una asignatura. Esta, pues, por supuesto, tiene todo que ver con la educación infantil. Asimismo, la psicología. La psicología nos ha brindado todos los conocimientos sobre desarrollo y neurodesarrollo para poder comprender a nuestros estudiantes y darles una mejor respuesta a las necesidades que han tenido o que tienen en este momento. Este tipo de ciencias pues son absolutamente complementarias con la educación infantil y constantemente vemos que trabajan juntas. Es decir, antes de poder diagnosticar de pronto a un estudiante con algo, por ejemplo, con un déficit de atención con hiperactividad, pues también se analiza el contexto escolar y cómo este estudiante está comportándose y aprendiendo en este contexto. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un estudiante tiene algún comportamiento disruptivo dentro de nuestra aula de clase. Siempre nos enfocamos de pronto en hablar con la familia, a ver si ha habido alguna situación últimamente que haya cambiado pues en casa, por ejemplo, la presencia de un nuevo hermanito o una separación de los padres, algo así que pueda estar influyendo en que el estudiante haya cambiado su comportamiento. Todo eso también tiene que ver con psicología y muchas veces los docentes, los maestros, vemos que interactuamos con psicólogos a diario en donde pues combinamos estrategias, todo para que nuestros estudiantes puedan tener la mejor educación posible. Asimismo, por ejemplo, biólogos, eh, naturalistas, matemáticos, músicos son completamente pues bien recibidos en nuestras aulas y hacen parte también de la educación infantil. En los últimos años se han desarrollado incluso ciertos estudios específicos al respecto, como por ejemplo la pedagogía musical, que es pues justamente todo esto, ¿no? En cómo poder enseñar la música a los niños de una forma un poco menos tradicional de lo que se hacía anteriormente. O asimismo con el arte,
como les digo, la biología, por ejemplo, el poder hacer experimentos con los más pequeños. Y entonces, pues, bueno, creo que todos podemos pensar una cantidad sin fin de ejemplos en donde la educación infantil tiene pues muchísimas ciencias y disciplinas que lo acompañan para poder ser. También les comentaba que tiene muchos campos de acción, profesionalmente me refiero, no únicamente el estar dentro de un aula. Sé que ese es el principal y muchos pensamos es en ese justamente porque es el más común, pero no por eso quiere decir que sea el único. Hay muchas organizaciones no gubernamentales, fundaciones que trabajan en pro de la niñez y que justamente lo que buscan, o sí, en la disciplina en la que se apoyan es la educación infantil. Por ejemplo, en Colombia, mi país natal, existen varias pues fundaciones, les puedo nombrar, por ejemplo, em, Colombia Crece, y diferentes fundaciones que buscan lograr el aprendizaje de los niños de diferentes maneras. También que los estudiantes de pronto que pues de más bajos recursos puedan tener y garantizar su acceso a una educación adecuada, a una educación de calidad. Como les comentaba, la educación al ser un derecho implica que sin importar tu estrato socioeconómico, tus recursos, pues tengas el derecho y tengas garantizado que tu educación sea de alta calidad. Y muchas veces los gobiernos y las políticas públicas pues no se centran tanto en esto y dejan de lado un poco las experiencias de las personas, el sentir, el ir a la calle y ver exactamente qué es lo que se necesita y simplemente se crean políticas que al poner en práctica no suelen ser pues reales, sino terminan siendo más utópicas. Así que existen, como les comento, muchas fundaciones que se dedican es justamente a esto, a poder poner, aterrizar justamente, poder poner en la tierra todas estas políticas y poder hacerlo de la mejor forma. Otro campo de acción, incluso, o sea, existe tantos campos que con decirles que, por ejemplo, en las farmacéuticas requieren educadores infantiles, que son los que conocen pues del desarrollo de los niños que les puede llamar la atención para, por ejemplo, diseñar eh, el tarro, la cobertura en donde viene enfrascado un medicamento. Sabemos todos si los que son pues padres o madres o han tenido algún contacto con algún niño que requiera tomar una medicina, que esto es algo bastante complejo de hacer. Así que incluso en estos campos como el de la farmacéutica, se requieren educadores infantiles para poder darles a nuestros niños, pues también una forma más amena de poder transitar esta etapa de su vida que es la infancia. Todos dicen que la infancia es de las etapas más especiales de la vida. De pronto lo hemos oído informalmente, pero también es la más corta. Nosotros duramos la mayor parte de nuestra vida siendo adultos y una parte muy, muy pequeña siendo niños. Y es una etapa fundamental, es en donde se forman nuestros pues preconceptos, en donde nuestro autoconcepto se forma, nuestra autoestima. Son todos estos pilares también de quiénes vamos a ser en el futuro, qué adultos vamos a ser. Así que también depende mucho de nosotros en este momento qué tipos de personas queremos formar, qué les podemos brindar a nuestros niños como adultos para que ellos puedan serlo también de la mejor forma. Por esto, el tema de ser antes que hacer es súper pertinente, porque, y justo como lo decíamos en la frase o como se los mostraba en la frase, en esta frase, se los voy a volver a poner por si alguno no la pudo leer. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Justamente esto tiene que ver completamente con el ser antes que el hacer, porque creo que para todos, creo que es importante al menos
que alguien nos recuerde de una buena forma. Y qué más importante que sean de pronto nuestros niños, nuestros estudiantes, los que nos recuerden así, que sean ellos los que cuando piensen en nosotros puedan sonreír, que recuerden que sus maestros de los primeros años, los que les enseñaron a leer, a escribir, a sumar, a restar, se preocupaban por ellos, que se sientan acogidos, que se sientan amados dentro pues de nuestras aulas. Muchos de nuestros niños y de nuestros estudiantes viven situaciones muy complejas en su casa y el aula se vuelve un lugar seguro para ellos. Así que eventualmente van a aprender a leer, eventualmente aprenderán a escribir, igual con las demás habilidades, pero el aprender a ser, el aprender a escuchar a otro, el aprender a respetar a los demás, el verse enfrentados a diferentes opiniones y poder, pues, respetarlas, reconocerlas, ver al otro y decir, sí, te reconozco como otro y no tienes que ser igual a mí y eso está bien. Esas son habilidades que se empiezan a aprender desde la infancia y yo me cuestiono muchas veces a lo largo de mis años trabajando con niños, ¿qué hubiera pasado si de pronto a nosotros y en las generaciones anteriores les hubieran enseñado esto? Que justamente lo importante es el ser y no el hacer, que más importante que tener de pronto, pues, una casa linda o el carro último modelo, es también lo respetuoso que puede ser con tu vecino, lo amable que puede ser con la persona que te encuentras cuando sales a comprar comida. Todo esto termina formando nuestra sociedad y nuestra cultura. Así que es completamente apropiado. Y los niños, pues ellos imitan completamente las acciones que ven de nosotros. Así que los maestros debemos ser también estas personas que podemos espejearles y modelarles el cómo sí debemos actuar. Por supuesto que corregirles cuando no lo están haciendo de la forma adecuada, pero también y principalmente espejearles cómo sí lo debemos hacer. Em, Así que bueno, no sé si llegando a esta parte tengan alguna pregunta. Creo que les he dado un barrido pues a lo largo de la educación infantil y de la importancia que tiene esta, tanto para la sociedad como para pues cada uno de nosotros y por qué es importante pensarnos en la educación infantil pues constantemente, ¿no? Así que si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano acá en Zoom y con gusto María les apoyará con las preguntas. ¿Algún comentario, alguna intervención que tengan? No, creo que no hay ninguna pregunta. No, María, veo que no hay preguntas de nadie por ahora. Ay, disculpa, no. Oh, sí, María, no, veo que no hay preguntas de estudiantes por ahora. Bueno, pues muy bien. Quisiera que todos pudiéramos llevarnos la reflexión desde nuestros roles diarios, cómo podemos apoyar a la infancia y qué de pronto podemos hacer para que las infancias a nuestro alrededor se desarrollen de una manera más positiva, de pronto con un vecino, un sobrino, algo que podamos nosotros hacer desde el rol que tenemos cada uno y desde nuestra vida diaria para poder impactar estas infancias de una forma positiva. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que sería todo de mi parte.
hasta el momento. Muy bien, María. Pues creo que si no hay preguntas y queremos darte gracias por un tema muy interesante que nos has brindado, ¿no? Para apoyar a nuestros estudiantes infantiles, a nuestros hijos, a nuestros niños, Así es. enseñarles una buena educación desde ya para ser unas personas de altos valores al ser adultos, ¿verdad? Es un tema muy Así, interesante, ¿no? Que podemos practicar desde hoy con nuestros niños. sí, así es, así es. Ciertamente, María. Entonces, creo que pues sería todo por hoy, María. Queremos darte las gracias nuevamente. Te deseamos lo mejor y pues probablemente tengamos una clase más adelante, ¿no? Otro tema muy interesante como el de hoy. Sí, claro que sí, claro que sí. Antes de que se me olvide, les quiero enviar a todos un libro interesantísimo sobre los panoramas de la educación inclusiva, que como les comento es uno de los temas en auge. Lo pueden revisar, es digital, así que lo pueden encontrar el PDF. Por ahí también me encontrarán como escritora de uno de los capítulos, así que se los envío al chat, el link para que solamente pues hagan clic ahí y lo puedan descargar y puedan, bueno, los que de pronto quisieran seguir ahondando en este tema y conocerlo un poco más a profundidad, pues se los dejo para que tengan este recurso bibliográfico. Muchas gracias por compartir el libro, María. Damos un poco de tiempo para que todos lo puedan copiar Claro que y sí. automáticamente pues puedan descargar el libro y investigar acerca del tema un poco más profundo también. Exactamente. Y Ok. aprovecho pues agradecerles también a la universidad pues por hacerme parte de esta clase el día de hoy. Gracias a ti. Básicamente gracias a ti por compartir esos conocimientos. Y María, entonces deseamos un feliz día a cada uno de los estudiantes, que tengan un excelente fin de semana, que este fin de semana pues tengan el tiempo de ver este libro que nos compartió María. Y a usted también, gracias María por este tema. Que tenga un feliz fin de semana también. Hasta pronto cada uno. Que esté muy bien. Igualmente para todos un feliz fin de semana y bueno, espero que lo que pudimos hablar un poco hoy los haya hecho cuestionarse y preguntarse también sobre su rol frente a las infancias y qué podemos hacer para promover pues que éstas crezcan de la forma más positiva. Así que tengan Exacto. todos un feliz día. Hasta luego. Gracias Igualmente. María. Hasta luego. Saludos a todos.